Bueno, creemos que tal vez no va a tener un efecto inmediato. Vemos que Milei asume con un mandato claro de cambio y ajuste. Eso también lo vemos en la demanda de la población, digamos, la diferencia de votos fue bastante amplia, 11 puntos más o menos. Y bueno, lo que vemos es que esta demanda se consolida, se ratifica, digamos, un cambio y ajuste, o un programa de gobierno de cambio y ajuste para Argentina. Esto, bueno, vemos que Milei asume con una o sea, un perfil aparentemente débil en términos parlamentarios, principalmente porque no cuenta con mayoría en el Congreso, en ambas cámaras. Y bueno, esa coalición que se podría dar entre el PRO y su partido está un poco fragmentada también. Entonces, llevar adelante el programa de reformas que tiene pensado, tal vez tendría un poco de trabas, pero bueno, creemos que Milei va a tratar de avanzar con la estabilización, principalmente con la estabilización macroeconómica de la Argentina. Poniendo un poco en contexto, recibe una herencia económica pesada. Eso es lo que estamos viendo. Si miramos solamente cuatro dimensiones, desde el punto de vista, bueno, tenemos inestabilidades nominales bastante complicadas. La inflación de octubre estuvo alrededor del 8%, interanual estuvo ya llega al 140%, más del 140%. Después tenemos las reservas internacionales negativas, tenemos más obligaciones que activos, entonces eso también dificulta un poco la flexibilidad, digamos, de la política monetaria o el espacio de la política monetaria. Después, bueno, un déficit fiscal que está en torno al 4,3%. Bueno, pero hay una inercia fiscal también en estos últimos meses. El plan Platita y las financiaciones que se hicieron, bueno, hay como una inercia fiscal que podría ir a un déficit fiscal un poco más alto, ¿verdad? Y bueno, por otro lado también está la dimensión de los perfiles de deuda, o sea, los vencimientos de deuda para el siguiente año. Esos vencimientos, digamos, están alrededor de, bueno, el 90% están expresados más o menos en dólares. Y bueno, eso hace que también se complique un poco el panorama para Argentina el próximo año, cuando ya Milei asuma, digamos, en un año nuevo. Y bueno, nosotros creemos que de lo que queda, digamos, del programa original o del programa inicial que planteaba Milei, esperamos que vaya o intente, digamos, un ajuste fiscal en torno al 5% del PIB. Se habla también de que está alrededor del 15 puntos del PBI, pero bueno, esperamos que haya un ajuste fiscal. Habla de un equilibrio presupuestario ya para 2024, es decir, cero, un equilibrio total. Y bueno, también avanzar con agendas, o sea, pretende avanzar con agendas de reforma, principalmente de modernización del Estado, también un recorte un poco del Estado y bueno, del sistema tributario también. Y bueno, lo que queda, digamos, del plan monetario, del programa monetario, ahora como que mi ley o el programa asumió un tono más gradual y pragmático. Lo que vemos es que se ajusta más a la ortodoxia económica. Y bueno, creemos que como que la dolarización quedó un poco en el camino. No sabemos si más adelante se podría dar. Al menos hay bastante con el nuevo ministro de Economía, o sea, Luis Caputo. Como que la inflación, digamos, se va a esperar más adelante o no sabemos tampoco si se va a concretar. Pero bueno, habla de un ordenamiento monetario. Ese ordenamiento monetario principalmente, o sea, va a mantener el cepo cambiario por lo menos en el próximo año, o sea, 2024. De aquí a 12 a 18 meses creemos que las inestabilidades van a permanecer. Y bueno, eso va, digamos, a hacer que no tenga un efecto inmediato en Paraguay. ¿Sí? Recién en 2025, si vemos un panorama más optimista, tendría como que un sesgo más positivo la economía, o sea, yendo a un equilibrio más, o sea, equilibrios macroeconómicos de la economía argentina. Sesgo positivo para Paraguay. Pero bueno, el principal mensaje que nosotros vemos como consultora es que 2024 todavía van a permanecer las inestabilidades macroeconómicas de Argentina. Y bueno, eso va a restar, digamos, o va a ser desfavorable, va a seguir siendo desfavorable para Paraguay.
Samuel, ya lo estuviste mencionando, efectivamente hay ciertas señales de moderación en el discurso de Javier Milei, y eso tiene sobre todo relevancia en el tema de la dolarización. Estuviste hablando que hay mucha incertidumbre ahora con relación a si eventualmente más adelante se puede volver a plantear, pero por el momento parece una cuestión que se enfrió bastante, sobre todo con las designaciones recientes que hizo Javier Milei. Efectivamente, ese es el mensaje, Samuel. Hay una moderación de Javier Milei en torno a su propuesta. Sí, lo que nosotros estamos viendo y deduciendo también es que, o sea, Milei adopta ya un programa más pragmático, más gradual. Es decir, también la realidad lo obliga, los desequilibrios macroeconómicos lo obligan. Creemos que también está un poco complicado, digamos, quitar el cepo ahora va a llevar a bueno, a inestabilidades mucho más altas, pues un riesgo de inflación. Entonces creemos que la realidad también lo obliga y bueno, también un tema político, ¿verdad? Un tema político que lo obliga también a adoptar ya un programa más gradual y pragmático, ¿verdad? Samuel, y estamos hablando de escenarios diferentes para nuestro país en términos de impacto con relación a lo que sería un escenario de dolarización en Argentina, que tendría otros efectos que los que tendría la unificación, por ejemplo, del tipo de cambio y que se mantenga el peso como moneda vigente en Argentina. Estamos hablando de dos cuestiones que tendrían diferentes impactos en nuestro país. Si la dolarización deja de ser una de las opciones, pasaríamos básicamente a lo que sería la unificación del tipo de cambio, que en cierto modo, por lo menos en el más corto plazo, mantendría las situaciones de diferenciales de precios que existen entre Argentina y Paraguay. Sí, exactamente. Nosotros, o sea, si miramos el diferencial de precios con Argentina actualmente, si miramos el tipo de cambio de mercado, digamos, el informal, estamos en los peores niveles de los últimos 30 años. Nuestros cálculos más o menos nos dan esa diferencia. Y bueno, eso nosotros, para ponerlo un poco sencillo, lo miramos a través de canales, ¿no? El canal turismo y el canal comercial. Creemos que el impacto más grande sea en el canal turismo o de comercio de frontera, también se podría decir. Y bueno, o sea, mientras vaya una unificación del tipo de cambio, todavía esas inestabilidades van a permanecer. Y bueno, ese diferencial de precios hace que, por un lado, vengan menos argentinos, haya menos ingresos de argentinos, digamos, y afecta un poco el comercio de frontera. Y por otro lado, también incentiva el comercio o la fuga de consumo que se podría dar aquí en Paraguay. Más por el lado, el canal comercial, que ya no vemos tanto impacto en el canal comercial, sino más bien impactos marginales con algunos que otros bienes de exportación. Pero sí, serían dos escenarios distintos. Nosotros particularmente creemos que muy probablemente la dolarización no se dé todavía al menos en este gobierno, y vaya más bien a un esquema bimonetario, creemos, ¿verdad? No, tal vez no estaríamos adelantando, pero un esquema bimonetario y de anclas cambiarias, ¿no? Tratar de reforzar las reservas nuevamente y tener, digamos, ese espacio para tener espacio en la política monetaria. También queda de repente un poco en el tintero lo que serían las posiciones con relación al Banco Central. Tengo entendido que ya el presidente Javier Milei hizo la designación de su próximo presidente de Banco Central, ¿verdad? Hay que recordar que había tenido una postura muy dura y crítica con relación al rol de esta institución. Sí, exactamente. Pocos días después de la asunción también ratificó que iba a cerrar el Banco Central, pero bueno, nosotros vemos bastantes incógnitas todavía, no hay, digamos, tampoco hay que ponerse tan ansiosos, recién asume el domingo, así que ahí tendremos un panorama más claro, digamos, de lo que pretende hacer. Pero bueno, en primera instancia vemos que adopta un programa más gradual y pragmático, ¿verdad? Pragmático dentro del marco, digamos, de la ortodoxia económica. Samuel, y por el lado fiscal también hay que tener en cuenta que Javier Milei propone la moderación de los gastos sociales, varios recortes en líneas generales, y eso también tiene su impacto en términos de dinamismo económico, sobre todo la parte de obras públicas, tengo entendido que es la que más se está apuntando dentro de un primer tramo de gobierno, sobre todo, ¿verdad? Esto tiene su impacto en términos de dinámica, de hecho que el propio presidente ya estaba hablando de un próximo escenario de estanflación en Argentina, recordando que la estanflación implica un estancamiento de la actividad y una inflación que en Argentina evidentemente
sigue siendo un problema. Esta situación también, aparte de afectar a la Argentina como economía, Samuel, afecta a la comunidad paraguaya que está en Argentina, recordando que hay cuestiones como el envío de remesas, tal vez, que son relevantes para nuestro país y son cuestiones que tenemos que monitorear. Sí, por supuesto, el shock fiscal que se avecina, digamos, del programa de Milei va a traer inevitablemente en el corto plazo menor dinamismo, tal vez se intensifica un poco la recesión económica, por eso Milei también sale a hablar, digamos, de que un escenario de hiperinflación, perdón, de esta inflación está, digamos, acá en la esquina. Y bueno, también como para decir, digamos, de la herencia pesada que él recibe. Y bueno, en el corto plazo esto podría agravar un poco más ese diferencial de precios, podría, eh, bueno, haber un poco de descontento también en Argentina y con los paraguayos que están en ese, o sea, allá. Y bueno, principalmente nosotros creemos que tendría efectos marginales y agravaría un poco ese diferencial de precios que tenemos con Argentina. Samuel, ¿nos recordás un poco en líneas generales las dinámicas de comercio, sobre todo entre Paraguay y Argentina, teniendo en cuenta lo que ya estabas mencionando? Hay proyecciones de que estos diferenciales de cambios, del tipo de cambio de competitividad entre países, entre comillas, se mantenga, ¿verdad? En líneas generales, ¿cómo estás viendo la dinámica del comercio entre países y cómo te parece que puede ir evolucionando? Tenemos productos que son inelásticos, es decir, de demanda que se mantiene pese a esas diferencias, ¿verdad? Pero evidentemente en la medida en que Argentina se vaya recomponiendo y fortaleciendo y teniendo más capacidad de compra, sobre todo, ese tipo de cuestiones podrían ser importantes para nuestro país. Sí, sí, por supuesto. En la medida que Argentina, digamos, eh, en el escenario más optimismo, vaya a un mayor crecimiento, estabilidades macroeconómicas, eso va a mejorar inevitablemente el comercio exterior con Argentina. Pero actualmente, como había dicho hace rato, de que tal vez no afecta tanto porque, como bien mencionabas, tal vez los bienes que le exportamos a Argentina son relativamente inelásticos. Uno de ellos, bueno, más del 90% representan la energía eléctrica y las oleaginosas, que es la soja. Y bueno, eso como que ha tenido, o sea, vemos nosotros la evolución de las exportaciones y vemos como que las caídas que sufre, digamos, más bien por un problema de oferta y no tanto por un problema de demanda. Entonces, como que se mantienen en el largo plazo y, y bueno, tal vez podría mejorar más adelante un poco los bienes más vinculados a la industria. Entonces, evidentemente una Argentina pujante, una Argentina con mayores equilibrios macroeconómicos nos beneficia ese canal comercial que tenemos con Argentina. Lo que sí, en cierto modo, Samuel, en la medida en la que Argentina se mantenga barata, esto plantea dentro de lo que son los diferentes mercados en los cuales ambos países van participando un diferencial favorable para Argentina. Es decir, Argentina tiene la capacidad de ofrecer sus productos tal vez con un diferencial de precios que haga que se opten por productos argentinos en detrimento de ciertos productos paraguayos en lugares donde hay competencia entre ambos países o situaciones en las cuales se pueda crear este tipo de escenarios. Exactamente, esta situación impone riesgos para Paraguay, esa pérdida de competitividad, digamos, que tiene con productos en común, como tal vez la carne vacuna. Paraguay, como no está inserto, digamos, en los mercados más grandes, ahora está ingresando en Estados Unidos, pero por un tema ya político no está, por ejemplo, en China. Entonces, que se aboque, digamos, más a la región hace que en mercados puntuales esta mayor competitividad en los precios que tiene Argentina tal vez hace que imponga un riesgo. Al menos en este tiempo no se está viendo. La competencia venía más por el lado de Brasil y de Uruguay en cuanto a precios, principalmente porque el mercado de la carne compartimos con Chile. Pero bueno, impone ese riesgo, está ese riesgo latente de esa menor competitividad que tenemos frente a los productos argentinos. Samuel, en líneas generales, también aprovechando tu contacto, para ir haciendo una especie de cierre de evaluaciones con relación a lo que fue el año 2023, teniendo en cuenta también este tipo de cuestiones que son relevantes para la economía paraguaya. Pero en líneas generales, ¿cómo te parece, Samuel, que estamos cerrando el 2023 y cómo se ven las primeras perspectivas para el año 2024 en términos de dinámica económica y, bueno, otras cuestiones también de indicadores como tal vez la inflación? Sí, estamos.
en un camino con mejoras de los fundamentos internos. Vemos que la mayoría de los indicadores, digamos, de alta frecuencia, bueno, la inflación está en zona de confort. Creemos que las medidas de tendencia como el IPC subyacente, el IPC SAE, ya están, digamos, en un ritmo consistente con la política monetaria. Si tomamos, por ejemplo, el último dato del IPC SAE, eh, la variación fue del 0,2% y los últimos meses también. Y bueno, si tenemos 12 meses similares, la tasa anual, digamos, ya está en línea, digamos, con la meta del Banco Central. Y bueno, en términos de actividad también vemos que el IMAEP, si tomamos el trimestre móvil para el, para el Q3, para el tercer trimestre, también muestra un dinamismo alrededor del 3%. Y bueno, vemos que la economía en sus fundamentos internos puntualmente está mejorando. Ese repunte, digamos, que viene del agro, hace también que mejore el dinamismo de la economía y también con los fundamentos internos. El- el empleo también está mejorando, está creciendo. Si bien se observó una moderación en el tercer trimestre, todavía las tasas son positivas. También el crédito, vemos también que el crédito al consumo y la vivienda están creciendo en términos reales, es decir, descontados por inflación, eh, aceleradamente. Y bueno, eso también indica más o menos que el consumo también se mantiene fuerte. El índice de confianza del consumidor también se mantiene ya hace varios meses en terreno optimista. Y bueno, vemos que los fundamentos internos están consolidados a un panorama tal vez para encarar un 2024 mucho mejor. Y bueno, 2024 también se pronostica como un año positivo, las perspectivas climáticas como que empeoraron o hubo bastante volatilidad, pero ahora se espera, digamos, unas perspectivas positivas para el próximo año. Tal vez la campaña sojera sea o esté en línea con el histórico. Y bueno, tal vez desde el plano internacional lo que no tengamos un panorama tan favorable, principalmente por ese escenario restrictivo de tasas y bueno, también que se pronostica una desaceleración de la economía mundial, pero bueno, en líneas generales, en los fundamentos internos están bastante consolidados, principalmente por esos logros que se tuvieron, digamos, del lado de la inflación y también que se va flexibilizando un poco la tasa de política monetaria. Para el año 2024 ya tienen ustedes una previsión de crecimiento económico y las perspectivas en torno a cuáles serían los principales motores de crecimiento, Samuel. Sí, nosotros manejamos una cifra de crecimiento alrededor del crecimiento potencial, más o menos 3,5%, puede ir un poco más, un poco menos, dependiendo de los sesgos positivos o negativos. Hay más sesgos negativos desde el plano internacional, pero bueno, al menos los fundamentos internos vemos que van, al menos con la información que manejamos actualmente, esperamos ese escenario, ¿verdad? Y bueno, los drivers principales estarían ya del plano interno. Podrían presentarse sesgos positivos del lado de la construcción, pero las mayores lluvias como que, o sea, si el fenómeno del niño se manifiesta con mayor intensidad o sigue, también podría como que impactar en consejos negativos, pero vemos un panorama positivo. Principalmente la industria se estaría mejorando, también el comercio, la balanza comercial también estaría como que mejorando también, y eso ya lo vemos actualmente con los datos. Y bueno, principalmente esas son nuestras perspectivas. En cuanto al tipo de cambio que no mencionamos todavía, vemos que, bueno, con el panorama internacional el dólar se va a mantener fuerte, va a haber un panorama de dólar fuerte con las tasas altas por más tiempo. Y esto como que va a presionar un poco el tipo de cambio acá internamente, pero bueno, va a haber bastante volatilidad, ¿verdad? Es una de las variables más difíciles de pronosticar, pero creemos que van a seguir las presiones al alza sobre el tipo de cambio también y esperamos una depreciación relativamente baja, digamos, de la tasa del tipo de cambio. Retomando un poquitito el tema Argentina, Samuel, ya que estás hablando del tipo de cambio, en líneas generales tampoco, como ya estábamos mencionando, no se espera de que el peso argentino pueda tener algún tipo de tendencia de recuperación en el corto plazo. Es decir, vamos a seguir con un peso argentino probablemente en esos bajos niveles que tenemos actualmente e inclusive con cierta tendencia todavía de depreciación. Esa es más o menos la perspectiva. Sí, asimismo, nosotros creemos que mientras Argentina siga débil, el peso también va a seguir débil y bueno, se va a seguir agravando ese diferencial de precios con Argentina.
Y recordando también que es una moneda que circula en nuestro país, es decir, no es una moneda en la cual no haya ningún tipo de operaciones, por decirlo de alguna manera. Están las operaciones cambiarias mismas, las casas de cambio tienen sus posiciones en pesos, instituciones financieras entiendo que también. Hay movimientos comerciales que se registran en esta moneda. Es una moneda de peso dentro de lo que es también la economía paraguaya, no la de mayor peso, pero evidentemente tiene su relevancia. Sí, sí, por supuesto tiene su relevancia, pero bueno, nosotros creemos que en la medida que bueno, se mantenga débil y también evaluamos ese canal en el tipo de cambio que podría tener, digamos, ¿no? Los efectos de esa volatilidad o esa inestabilidad del peso y creemos que es un canal más débil, ¿no? Los canales principales los volcamos al canal de turismo y al canal de comercio. Ya el canal, digamos, de ese tipo de cambio que tenga influencia sobre las variaciones de nuestra moneda, vemos que en los últimos años ha sido bastante débil. Y teniendo en cuenta, ya estamos cerrando, Samuel, pero teniendo en cuenta la debilidad del peso que justamente estabas diciendo que se está proyectando y lo que sería todavía los incentivos para el contrabando dentro de nuestro país, probablemente también se tengan las presiones de siempre hacia los sectores de siempre, es decir, los sectores de supermercados, tal vez los de ventas de combustibles, estarían teniendo esa fuerte competencia por parte de los precios o productos argentinos y eso seguiría siendo una especie de limitante para lo que sería el crecimiento en cuanto a dinámica de actividad de este tipo de segmentos. Sí, principalmente se ven afectados esos productos que principalmente están en el comercio de fronteras, bueno, las actividades retail, las actividades pequeñas, las industrias eh, cercanas al comercio de frontera. Y bueno, evidentemente, como había dicho, ese canal, digamos, de turismo y de comercio de frontera se va todavía a ver afectado en 2024 y en gran parte tal vez todavía desde el inicio de 2025. Samuel, te agradecemos nosotros muchísimo tu tiempo. Nosotros estamos siempre muy pendientes de lo que es todo el debate con relación a lo que está ocurriendo en Argentina. Ya estábamos diciendo que esto tiene mucho impacto en Paraguay y hay diferentes escenarios que se van trazando en la medida en la que Javier Milei también va estableciendo sus medidas y sentando posturas con relación a diferentes temas. Es precisamente una cuestión que nosotros vamos a seguir analizando porque todavía hay mucho para debate y esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Muchísimas gracias, Eduardo, y bueno, a las órdenes para seguir analizando y compartiendo también nuestra visión acerca de lo que esperamos y de los efectos que podrían tener, digamos, de la economía argentina. Muchas gracias.